Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Amarili. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia de la doctora Amarili, quien es dermatóloga y se dedica a la cirugía estética, entre otras especialidades. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, para mí también. Sí. Doctora, como es la primera vez que la tenemos en el programa, queremos conocer un poquito de usted. Sabemos que hay muchísimas áreas en la medicina, pero ¿por qué decidió dedicarse a la dermatología? Bueno, es una pregunta que quizá los dermatólogos respondemos parecido, pero es que la dermatología es una especialidad muy completa. Nosotros podemos ver pacientes de diferentes edades, desde niños, adultos, ancianos. Vemos más de 3.000 patologías diferentes de pelo, piel y uñas. Y a mí me gusta particularmente porque hay una combinación perfecta entre la parte clínica y la parte quirúrgica, que precisamente también me dedico. O sea, la parte clínica nosotros podemos identificar muchísimas enfermedades que tienen manifestaciones cutáneas y que no directamente son de la piel, pero primero el paciente llega con algo en la piel y nosotros ya podemos derivarlo y hacer un manejo en conjunto con otra especialidad. Y en la parte quirúrgica abarcamos tanto la cirugía estética como la cirugía oncológica para el cáncer de piel. Entonces a mí me satisface bastante porque puedo hacer muchas cosas en mi especialidad. Totalmente. Y justo casi siempre la dermatología se ha asociado con la parte clínica, más no con la parte estética. Sin embargo, el lado que vamos a tocar hoy es precisamente eso, las remodelaciones faciales que se están volviendo tan como un apogeo ahora mismito. Pero lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué es por sí una remodelación facial en un paciente? A mí me gusta hablar de remodelación facial y utilizar la palabra reconstitución o reestructuración. Ajá. Porque básicamente cuando hacemos una remodelación facial es permitir que el paciente recupere parte de lo que ha perdido, ya sea ese mismo tejido de la piel, que hay una laxitud que hace que cae, o una reposición del volumen de su cara, porque cuando asociamos la cara a la juventud, pensamos en la cara un poquito con más volumen, más llena, que si los buchitos, que si el contorno de la mandíbula. Entonces, con los años y con el tiempo, precisamente eso es lo que se va perdiendo. Perdemos esa pérdida de elasticidad de la piel hace que se marquen surcos, que se formen arrugas, que la piel se vea apagada. Entonces, la remodelación es básicamente volver todo a su lugar anterior. Exacto. Y es básicamente reponer o reconstituir esos tejidos que por diversas razones, a veces genética, a veces hábitos del mismo paciente. Sabemos que los pacientes que tienen hábito de fumar o una mala alimentación tienden a envejecer más rápido. En algunas ocasiones la misma exposición solar predispone a un envejecimiento prematuro. Entonces, todos esos diferentes factores que pueden ir haciendo que un paciente pierda esa armonización de cómo le gusta verse su cara y cómo asocia su cara a verse joven, que es con todos esos tejidos donde deben de ir. Entonces, la remodelación vendría siendo eso, reponer eso que se ha perdido. O sea, que literalmente es como recuperar las facciones que tenía durante su juventud, como quien dice. En ese ámbito sí, en el ámbito
ámbito estético, porque también hay algunas personas que por la estructura ósea que tienen, a veces se puede hacer algún tipo de remodelación para armonizar aún mejor su cara y mejorar las proporciones de su cara y la estructura de su cara para que sea más, vamos a decir, simétrica. Sí. Entonces, en ese caso no necesariamente tiene que ser porque lo haya perdido, sino porque quizá la estructura de su cara no vino con esa configuración. Sí, no vino con esos cánones. Doctor, y para hacer este tipo de remodelaciones faciales, me imagino que tiene que haber una fase de diagnóstico. En esta fase de diagnóstico, ¿qué se le realiza al paciente? Bueno, por lo regular, en la consulta, cuando el paciente va en busca de una remodelación facial o armonización facial o reestructuración, el paciente te expresa lo que le aqueja. Que si tengo arruguitas, que si me siento los surcos, que si he perdido la forma de mi nariz porque la punta nasal cae, la misma boca tiene un aspecto como de cara triste o boca triste. El paciente te va guiando y te va diciendo. Muy rara vez uno sugiere, sino que uno permite que el paciente sea el que exprese esa inconformidad, porque si no, si uno a veces, como algunos pacientes te dicen, ¿qué usted me ve? ¿Qué usted cree que yo necesito? A veces tú puedes generar una inseguridad innecesaria en el paciente. Entonces, esa primera consulta es para que el paciente exprese lo que desea mejorar y ya uno evalúa la estructura del paciente y ver qué es posible hacer y con qué tipo de cosas. Porque igual la remodelación puede hacerse desde una forma menos invasiva hasta una más invasiva, que sería la cirugía. Entonces, dependiendo de todas esas cosas del paciente, de su estilo de vida, de su salud en sí, si es un paciente con comorbilidades o no, entonces uno puede tomar una decisión concreta y decir si el paciente se beneficia de algo más conservador o un poquito quizás más agresivo, como el procedimiento quirúrgico. Me imagino que estos procedimientos van variando también según la edad. O sea, según la edad tú puedes ir realizándote los menos invasivos o los más invasivos. ¿Cuáles son las edades recomendadas para iniciar en los mínimamente invasivos de estos procedimientos de remodelación? Creo que por eso es que está de moda, precisamente, porque recomendar una edad sería un poquito cuesta arriba. Yo lo que entiendo es que ya cada vez más la tendencia, lo que se ha visto es que mientras más temprano empiezo, en teoría menos tengo que hacer, porque voy reponiendo a medida que voy perdiendo. Exactamente, voy reponiendo a medida que voy perdiendo. Y ya cuando de verdad pasa esa factura del efecto de la gravedad, del tiempo, de la edad, entonces es menos, porque ya yo he hecho ese proceso previo de ir reponiendo a medida que el tiempo va avanzando. Entonces, yo no diría que hay una edad determinada en la que una persona necesite o pueda iniciar, porque nosotros tenemos pacientes relativamente jóvenes, adultos jóvenes de 25, 35 años, tenemos adultos de 35 a 50 y ya tenemos pacientes de 50, 55, 60, hasta 70 y 75, que también creo que debe de haber un cierto límite de hasta dónde yo puedo recuperar con la edad, porque ya llega un momento que si es mucho lo que se pierde, entonces por más que tú quieras ofrecerle al paciente, las expectativas del paciente no se van a adaptar a su realidad, y eso también hay que saber reconocerlo y dejárselo saber al paciente. Sí, justo también le iba a preguntar eso, porque estamos viendo que muchas veces el paciente te llega a la consulta con una fotografía de lo que quiere y no necesariamente esa cara sea ni siquiera parecida en la forma a la de ellos. Cuando tiene este tipo de pacientes que posiblemente tengan una situación de lo que ven, ¿hacen trabajos multidisciplinarios antes de usted iniciar el procedimiento? Sí, claro que sí. En la primera consulta, una de las cosas que a mí también me gusta hacer es tomar una foto y que el paciente se vea al espejo. Y yo poco a poco voy repasando cada una de esas cosas que el paciente me comenta que quiere mejorar y le comento qué se puede hacer y qué no. Porque creo que ese sí es el trabajo de la responsabilidad del médico. Saber decirle que no al paciente, saber decirle: crees que quizás te vas a mejorar con esto, pero esto no te conviene. Entonces, entiendo que en ese mismo sentido, una de las cosas que ayuda mucho al paciente es que en esa consulta uno ve las fotos y dice: mira, aquí usted tiene un poquito, aquí le podemos hacer aquí le podemos hacer allá. Y le digo: algo más que usted entienda o le preocupe. Y me dice: bueno, doctora, lo que pasa es que con eso que usted me explicó no se me quita tal cosa. Y yo le digo que eso no se le va a quitar. Y como que ser bien claros, bien concisos en esa primera consulta para que no haya
esa discrepancia luego de que cuando el paciente ve el resultado no se sienta satisfecho. O que diga que eso no fue lo que pidió. Exacto. Que Entonces, lo que uno escucha. Si en ese momento yo identifico que puede haber algo más desde el punto de vista quizás emocional o psicológico, de que el paciente quizás también necesita esa orientación previo a la cirugía, también lo hemos hecho como manejo multidisciplinario, porque hay algunas personas que tienen una cierta realidad disasociada de su percepción propia. Totalmente. Y eso es algo que nosotros no nos compete repararlo haciendo un procedimiento de ningún tipo, ni no invasivo ni quirúrgico, porque al final es algo que el paciente se percibe y que aunque tú trates de darle un buen resultado y hecho sea así, el paciente no lo va a notar. Totalmente. Y también como que vienen con esa percepción irreal también de los cánones de belleza. Eso sí es la parte más cuesta arriba, que a veces el paciente te dice, yo quiero este tipo de labio. Totalmente. O yo quiero verme el pómulo así, o me quiero ver el mentón así. Y entiendo que, y yo se lo digo a mi mismo paciente, mira, cada paciente encuentra a su médico. Porque cuando a mí, por lo menos me llega ese paciente, yo le digo, yo te entiendo, pero yo no soy tu doctora. Entiendo, sí. Porque para mí el punto de hacer esa remodelación facial debe de ser mejorar lo que ya existe, pero la mejor medicina es la medicina, entiendo que en la que menos es más conservadora, en la que un cambio sutil puede hacer la diferencia, no, pero una cosa que te transforme. No salga de lo que tú no eres, porque al final es como encontrarte una persona que no es con la que tú has vivido. No, y afortunadamente sí entiendo que ya poco a poco hemos ido viendo cómo hemos ido echando un poquito para atrás de ese exceso y ahora el paciente sí te lo pide. Cuando tú le sugieres, dice, doctora, pero no me quiero ver con una boca muy grande, o no me quiero ver inyectada, no quiero que la gente me vea y sepa que me hice algo. Entonces, creo que ahí está la belleza de lo que hacemos, que sea algo sutil, que el paciente se sienta bien, que se sienta cómodo, que refresque su cara, su mirada, su ánimo, su espíritu, todo, pero que siga en esencia siendo el paciente, que no sea otra persona. Doctora, ¿cuáles son los procedimientos que más frecuentemente se realizan ahora mismo, dependiendo de la edad, evidentemente? Bueno, en ese mismo grupo de edad, de vamos a decir 25, 30, 35, la aplicación de toxina botulínica, el famoso baby botox. Sí, y yo le digo al paciente, baby botox es una palabra en el sentido de que como todavía no tenemos esas líneas dinámicas tan, vamos a decir, fuertes, porque todavía no movilizamos tanto, entonces se corrigen fácilmente con pocas unidades de toxina, o sea, en vez de tú necesitarte quizás un frasco completo, te pudieses necesitar medio, y por eso es el baby botox, en el sentido de que es preventivo. Entonces yo diría, y me atrevo a decir que esa es una de las cosas que más se solicita, porque es un procedimiento sencillo, rápido, se puede hacer en la consulta, el paciente tiene muy poco malestar en cuanto al momento de la aplicación, porque se utiliza anestesia tópica, el paciente, claro está, siempre que se haga con un profesional que tenga un conocimiento anatómico propio de qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, de la musculatura facial. Es un procedimiento bastante seguro, con unos resultados maravillosos, y que inmediatamente el paciente lo hace, se puede ir a la casa, no es como que se nota ni se ve nada, quizás se puede, qué sé yo, enrojecer un poquito, algunas personas se pueden inflamar un poquito, pero no nada muy traumático que necesite ningún tipo de reposo, y ya el paciente a los 5 o 7 días empieza a ver los resultados. Entonces, ese es uno de los que más vemos y realizamos. Luego ya diría que las ojeras, la aplicación de ácido hialurónico en ojeras. No todos los pacientes califican para este tipo de procedimiento, y eso es algo que yo le explico mucho. Hay veces que, con otros procedimientos inyectables también se puede mejorar ese aspecto sin necesidad de hacer el relleno. Y ya mayor de 50 años, entonces sí buscan el mejoramiento del óvalo facial, de recuperar el contorno de su mandíbula, proyectar su mentón, de mejorar la forma de la punta nasal que va cayendo, aquí el código de barra, los pliegues nasoyugales o nasogenianos, o como le decimos, líneas de marioneta. Eso básicamente es lo que ya después de los 50 años nosotros vemos más. Ahora pudiésemos hacer una combinación de abordajes, porque por un muy buen tiempo lo que estaba en auge, en boga y que
más se utilizaba era el material de relleno tipo ácido hialurónico. Sí. Pero ahora tenemos la bioestimulación, que todo el mundo dice bioestimulación. Yo quiero lo de Lindsay Lohan. Lindsay Lohan ha puesto la bioestimulación de moda. Y lo que pasa es que eso me permite hacer una reestructuración facial un poquito menos invasiva, en el sentido de que el paciente no ve esos resultados inmediatos, sino que eso activa y despierta ese propio colágeno y elastina que se va perdiendo con el tiempo, y el paciente entonces paulatinamente va viendo los resultados a partir de los 3-6 meses, y ese tipo de material se considera como un material semipermanente porque puede permanecer hasta por 18 meses. Que es bastante tiempo. Mientras que el ácido hialurónico, el paciente te lo dice al año, ya tiene que hacer un retoque, como por ejemplo los labios, que hay personas que cuando hacen un relleno de labios saben que ya al año hacen su retoque. Entonces, en general, esas son las cosas que nosotros más vemos en la consulta. Sí. La diferencia entre la toxina bulímica, el ácido hialurónico y los bioestimuladores, ¿cuál sería? O sea, para que lo entienda la población. La toxina botulínica, su función de forma llana sería paralizar el movimiento muscular. Por lo que por eso nosotros lo utilizamos cuando queremos mitigar las líneas de expresión que son secundarias a un movimiento. Por ejemplo, aquí en el área frontal, también podemos usar toxina botulínica en el área periorbicular para esas arruguitas del código de barra, aquí peribucal y periorbicular aquí en las patitas de gallina. Para eso básicamente utilizamos la toxina. Ya el ácido hialurónico es un material de relleno que tiene la bondad de que nosotros mismos tenemos ácido hialurónico en la matriz extracelular. O sea, nosotros tenemos ácido hialurónico, por eso que el paciente te dice que es algo inocuo, en el sentido de que se va absorbiendo con el tiempo, porque dependiendo de la formulación de ese ácido hialurónico, la función del mismo puede ser simplemente hidratar la piel, cuando es un ácido hialurónico no reticulado, y yo siempre le explico a mi paciente, la reticulación es como la viscosidad de lo que te estoy poniendo, qué tan gelatinoso, qué tan gelatinoso es, y puede pasar de ser un ácido hialurónico, para nada reticulado, que lo que hace es hidratar el área, mejorar la calidad de la piel, darle cierto brillo, a uno con más cohesividad, más viscosidad, que entonces quiero reponer. Ese es como más espeso. Y aplica volumen. Entiendo. O cierto volumen. Entonces ese se puede poner en el mentón, ese a veces se utiliza en los mismos surcos nasogenianos. Se puede utilizar en los labios, en el mentón, para definir la mandíbula, sobre todo en los hombres se ha puesto muy de moda esa definición mandibular. Entonces, básicamente eso es lo que sucede con el ácido hialurónico. Ya la bioestimulación, que hay diferentes bioestimuladores, está la hidroxiapatita cálcica, que es una de las que más utilizamos, el ácido poliláctico. Eso se pone dentro de la piel, y yo le explico al paciente que crea un tipo de reacción inflamatoria que posterior a eso va a generar esa formación de colágeno y elastina que tú perdiste por el tiempo. Entonces, en teoría, si lo que está haciendo que mi cara caiga y pierda su forma es esa pérdida de colágeno y elastina, una vez eso se despierte, ella vuelve a su posición y entonces da ese aspecto fresco y la cara mejora. Entonces, no hay un paciente puntual en el que tú digas solamente puedo usar uno o el otro. A veces podemos combinar cosas. Todo depende de lo que el paciente necesita. Y en el caso de algunos pacientes que tienen condiciones, me refiero a un paciente que tal vez haya pasado por una parálisis facial o que haya pasado por algún tipo de accidente, ¿se compensa puede ser con Botox o con rellenos o con los bioestimuladores? Sí, nosotros hemos tenido muchos pacientes, aparte de con parálisis facial, con alteraciones donde haya algún tipo de atrofia, entonces sí se puede reponer bastante ese tejido que se pierde, ya sea con el ácido hialurónico o con la bioestimulación, y en combinación de ambos. Lo que hay que tener la salvedad es que el paciente no tenga una condición de base que contraindique este tipo de materiales. Hay una de ellas que es que el paciente tenga algún tipo de colagenopatía. Por ejemplo, si es un paciente con lupus o un paciente con una enfermedad, una miastenia gravis, por ejemplo, son pacientes que uno tiene que tener mucha cautela. No es una contraindicación absoluta, ojo, porque han habido casos,
pero lo que casi siempre se busca es que el paciente tenga un buen manejo y control de su enfermedad para poder hacerlo. Y como hay muchas de esas colagenopatías que como efecto secundario tienen esa pérdida del tejido, sí se pueden utilizar con esa misma intención. De hecho, nosotros en nuestro departamento de cirugía que abordamos cáncer de piel, hay muchas veces que posterior a la reparación del defecto, por ejemplo, tengo un cáncer de piel loquito, tengo una cicatriz que quizás me provoca cierta asimetría en la cara, uno puede con la misma bioestimulación, con el ácido hialurónico, reponer parte de ese tejido que se perdió por esa reconstrucción que se hizo en función de la cirugía y el paciente queda muy bien. Entonces sí se puede también utilizar, vamos a decir, más allá del aspecto estético. Sí. ¿Los bioestimuladores se pudieran utilizar a partir de qué edad? Porque ahorita me mencionó que hay una parte que es bastante preventiva en el uso de estos. Quizá para un joven sería adecuado después de cierta edad comenzar con los bioestimuladores para evitar un envejecimiento precoz o retardarlo, como quien dice. Sí, bueno, en teoría se supone que empezamos a perder colágeno a los 25 años. Entonces, yo tengo pacientes jóvenes que sí buscan esa bioestimulación, sobre todo por eso mismo, porque está de moda, porque eso fue lo que se hizo Lindsay Lohan o se hizo cualquier pero otra. Lindsay Lohan tiene sus 40 y pico de años, que la gente lo olvida, esa parte. Precisamente. Y sí hay formas de utilizar esa bioestimulación, pero uno la adapta a cada paciente. Okay. Esos productos tienen ciertas diluciones que uno la puede utilizar a su favor o en contra, como te dije, productos más concentrados cuando necesito reponer más tejido y aportar más volumen, y productos entonces mucho más concentrados, o sea, más diluidos cuando no tengo que reponer tanto. Entonces sí se pudiesen usar perfectamente. Nosotros ahora mismo hablamos de la cara, pero la bioestimulación se puede usar en el cuello también, que la gente le encanta la cara, pero el cuello nos delata. O sea, el cuello nos deja saber la edad, y también las manos. Se puede usar en el dorso de las manos también, y repone muy bien el tejido, y el paciente se ve bien y se siente bien. Entonces, sí hay pacientes que son candidatos para bioestimulación, aunque sean jóvenes. Lo que sería es adaptar a lo que el paciente necesita y hacer entonces la dilución correcta del producto para no sobrecorregir, sino simplemente estimular lo que ya está. Porque eso es lo que quiero, estimular, ir despertando, o en su defecto, si es un paciente un poco más joven, pues evitar que se apague tan rápido, por así decirlo. Sí. Doctora, también antes yo veía que, no sé si es que estoy confundida entre lo que son los bioestimuladores y los hilos tensores, porque veía que antes se le colocaba como estos hilos en la cara al paciente y también acá en el cuello. Entonces, ¿es lo mismo o es diferente? No, es diferente. Los hilos tensores tienen, como lo dice su nombre, la finalidad de sustentar los ligamentos que van perdiendo esa elasticidad, ese soporte. Entonces, son unos materiales que se ubican en las líneas ligamentarias para reposicionar, como una tracción que le hace. Como una tracción. Yo personalmente no estoy tan familiarizada con el tema de los hilos tensores en mi caso particular, no porque sean malos, sino porque lo que he visto con colegas, he estudiado y así, es que al momento de aplicarlos hay muy buenos resultados. El paciente de hecho puede comparar sus resultados casi hasta a un lifting quirúrgico, pero pierde eso con el tiempo. Entonces lo pierde muy rápido y el mismo paciente se desmotiva. Entonces a veces yo prefiero ser honesta con el paciente y decirle, mira, por ejemplo, con los inyectables, que eso incluye tanto el tema de la bioestimulación como el ácido hialurónico, la toxina, podemos lograr tantas cosas. Ya lo demás, mi recomendación sería quirúrgica, porque así tú vas a tener un resultado un poquito más longevo. El tema con los hilos tensores es que ellos te ofrecen un resultado quizás un poquito superior al material de relleno, en el sentido de que es más rápido, porque tú lo ves ahí mismo, inclusive en el mismo consultorio, pero el paciente pierde ese efecto también igual de rápido, y lo que he visto, por lo menos en mi experiencia, es cierta insatisfacción del paciente. Entonces creo que a veces, por lo menos para mí, en mi práctica profesional, no creo que vale mucho la pena ofertarlo al paciente, porque el paciente no queda conforme. Quizás otro profesional pueda tener otro tipo de experiencia y le va muy bien, y eso yo lo entiendo porque tengo muchos colegas que lo hacen, pero yo particularmente no lo recomiendo por eso, porque lo que he visto a mi alrededor es eso. Entonces prefiero irme por una parte o la otra. Siempre tenemos uno favorito. ¿Cuál es el suyo? La bioestimulación. Definitivamente mi favorita es la bioestimulación.
De hecho, la bioestimulación combinada con aparatología, que tenemos ahora diferentes láseres, el mismo ultrasonido microfocalizado, son cosas que hacen maravillas y que yo soy muy partidaria también de eso, de que el paciente se vea fresco, juvenil. Yo le digo, yo quiero que tú te veas como descansado, como que tú fuiste a un crucero, que tú te tomaste una vacación larga y que tú viniste y todo el mundo te diga que tú tienes, que tú te ves mejor, pero que no sea una cosa obvio que tú veas a distancia. Entonces, creo que obtengo buenos resultados con esa combinación, con la bioestimulación y quizás cierta aparatología, y también un paciente disciplinado que lleva una rutina correcta en casa del cuidado de su piel, y para mí son mis favoritos y me dan buenos resultados. ¿El producto favorito para usted para recomendar a los pacientes? Se lo voy a decir porque se lo pregunto, porque a veces nosotros utilizamos el jabón y se acabó el cuidado de la piel. ¿Cuál es el producto favorito que usted, que nunca lo dejaría en casa? Protección solar. Protector solar. Para mí, yo le digo al paciente, si usted va a invertir en algún producto para su cuidado de la piel, que sea un buen protector solar, porque no solamente previene signos de envejecimiento como manchas, arrugas, también ayuda a prevenir el cáncer de piel. Sí. Entonces, para mí, lo mejor es que sea un protector solar que el paciente le guste, que le guste reaplicárselo. Yo cuando van a la consulta le digo, mira, para mí el protector solar es lo único negociable. Cuéntame cómo te fue. ¿Te gustó o no te gustó? Ah, sí, me gustó, pero me lo sentí pesado, o me gustó, pero me dejó la cara blanca. Entonces, todo eso yo lo tomo en consideración para hacer una recomendación que el paciente le guste y se lo reaplique. Porque igual, si me lo pongo y no lo reaplico, es como que no hago nada. Entonces, sí, el que yo más recomiendo y el que es primordial, que yo no puedo vivir sin él, bueno, yo tengo 3 filtros solares ahora mismo en mi cartera, es eso, la protección solar. Doctora, le iban a preguntar también, ¿desde qué edad usted entiende que deberíamos comenzar a cuidarnos la piel? Porque a veces pensamos que después de que entramos hasta los 20 y tantos, es que entonces debemos comenzar a comprar los productos y a colocárnoslos, incluyendo el protector solar. Sí, bueno, mira, voy a hacer este comentario con pinza, porque también ahora ha pasado que como el skincare está de moda, vemos niñas de 7, 8, 9, 10 años haciendo inversiones absurdas en skincare, y yo le digo, ¿para qué? Tú no necesitas tantas cosas. Entonces, el cuidado de la piel debe de venir siempre, desde que somos niños. Lo que pasa es que la piel va necesitando cosas diferentes a medida que vamos avanzando en edad. Entonces, cuando estamos jovencitos o cuando somos niños, la piel no necesita más nada que no sea un buen jabón para protegerla y una buena hidratación, para que ella también, si está correctamente hidratada, pues pueda hacer su función de barrera, termorregulación y todo lo que ella hace, que es maravilloso, o sea, muchísimas otras cosas más. Ya a medida que vamos avanzando en edad, que entonces vienen los malos hábitos, que si no duermo bien, que si no como bien, que si tengo acné, que eso ya empieza con el tema de la adolescencia. Entonces ahí sí quizás es importante hacer un plan de cuidado de piel un poquito más riguroso. Por ejemplo, yo le digo a los papás que inmediatamente empiezan a identificar lesiones de acné inflamatorio en sus hijos, lo ideal es que hagan una rutina temprano. ¿Por qué? Porque a veces subestimamos el tema del acné y lo vemos igual como algo estético, pero luego el paciente está con 18, 19, 20 años con las cicatrices, que son las secuelas de ese acné inflamatorio que no se trató. Y esas cicatrices, por lo regular, son bastante tediosas de tratar y afligen mucho el autoestima del paciente. Ya luego, para nosotras las mujeres, yo digo, a partir de los 25 es la edad ideal para tú adicionar un retinoide en tu rutina de noche. Sí. O sea, retinoide o algún tipo de antioxidante como la vitamina C, sí, por ejemplo. Yo he visto que son varios productos y eso hasta me tiene un poquito confundida, y sobre todo porque uno tiene mucha información en las redes sociales que quizás no es la indicada. Veo que está el retinol, veo que están también los serum que son ácido hialurónico, veo que tiene mucho la vitamina C. Doctora, ¿cuáles realmente son los necesarios? Yo le diría al paciente, una rutina facial básica debe de tener un buen limpiador facial para retirar los detritos celulares, la suciedad del día, el mismo maquillaje de nosotras las chicas, una buena protección solar e hidratación. La hidratación puede venir de diferentes formas, en serum, en crema, en gel. Ya eso va a depender del tipo de piel del paciente. Por lo regular, si es una piel grasosa, pues voy a preferir algo más acuoso como el gel. Si es una piel más seca, pues me puedo dar el lujo de una crema. Si el paciente no sabe qué tipo de piel tiene, a veces yo le digo, pues aventúrate con un serum, que es un poquito entre la mitad de los dos mundos. Y si es hidratante, entonces puede tener ácido hialurónico, puede tener niacinamida, que ayuda un poquito con la textura de la piel. Ya para la noche, con el tema del retinol, yo le digo al paciente es un poquito más
difícil identificar el que el paciente va a comprar por cuenta propia porque hay diferentes porcentajes. Y el retinol es maravilloso, para nosotros es un producto que nos ayuda en muchas cosas, en manchas, en acné, en las mismas líneas finas de expresión, pero que dependiendo del porcentaje, dependiendo del vehículo en el que vaya ese retinol, puede terminar irritando al paciente. Y a mí me han llegado quemados a la consulta porque se pone en un porcentaje inadecuado o en una presentación inadecuada. Entonces, yo para recomendar un retinoide de venta libre no lo hago con facilidad. Yo prefiero que el paciente como que se limite a jabón, hidratación, filtro, y que si ya entiende que con eso se queda corto las necesidades de su piel, pues entonces que acuda a un dermatólogo, y ahí sí nosotros hacemos la recomendación del lugar, porque eso es lo que pasa, que ahora tenemos una avalancha de información, una avalancha de productos, todo el mundo llega ya con una rutina prehecha, y a veces son productos muy buenos, pero yo le digo, pero es que no son lo que tu piel necesita ahora. Entonces yo le digo, mejor sáltate ese paso de hacer esa inversión y ese gasto. Si quieres invertir en algo que sean esas tres cosas, jabón, hidratación y filtro, y ya luego si tú quieres una rutina facial un poco más organizada a tu necesidad de tu piel, acude a tu dermatólogo. Sí. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero quisiera dejarla con una pregunta antes de irnos. Así como tenemos lo interno, de lo externo, tenemos los internos. He escuchado de pastillas como resveratrol y algunos tipos de multivitamínicos que ayudan desde dentro a la estimulación y de la piel. Cuando regresemos quiero que me explique si esto es real o es otro mito. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, nos quedamos con la pregunta de que así como es por dentro, por fuera es por dentro, y hay medicamentos o multivitamínicos que se han puesto muy de moda. He escuchado mucho el resveratrol, si no me equivoco. ¿Qué tan positivo es la ingesta de este tipo de sustancias para la estimulación de la juventud? Sí, es... por así decirlo, positivo. No solamente está el resveratrol, también está el superóxido dismutasa. Son básicamente antioxidantes potentes que lo que hacen es que bloquean esa acción de los radicales libres. Recordar que todo el proceso de envejecimiento va a venir directamente relacionado a esa formación de radicales libres. Entonces, yo entiendo que eso en combinación a un buen estilo de vida, una dieta saludable, ejercicios y demás, sí da buenos resultados. Ahora, que el paciente tenga quizá un descontrol de vida y quiera, vamos a decir, suplementar por esa parte, no necesariamente va a tener el resultado que espera, porque quizá por un lado estoy recibiendo el beneficio de ese antioxidante, pero entonces por la otra parte, que es mi estilo de vida, cómo yo cuido mi salud, que si como azúcar, que si como grasas procesadas, que si fumo, que si tomo alcohol, que
entonces no lo hago. Entonces Sí. estoy creando mis radicales libres por un lado, pero antioxidándome por el otro. Entonces creo que sí, es muy positivo. De hecho, hay muchos pacientes que yo los recomiendo, Sí. pero siempre y cuando yo sepa que el paciente también va a adaptar un estilo de vida saludable que va a beneficiar aún más esa suplementación. Entiendo. Doctora, ya vamos a entrar a la parte quirúrgica. Bien. Que sé que muchos lo estaban esperando. El lifting facial, doctora. ¿Qué es realmente un lifting facial? El lifting facial, lift significa levantar, es básicamente con la intención de reponer ese tejido que se ha perdido. Cuando hacemos un lifting facial, lo que hacemos es que básicamente levantamos esa piel que se cayó, se hace separando esa piel de la parte que se adhiere tanto en la parte ósea como en la parte de los ligamentos y se reposiciona quitando la piel excedente. Okay. Eso básicamente es el lifting. Entonces básicamente te cortamos, te levantamos esa piel, reposicionamos y el excedente de la piel se quita. Sí, sí. Hay diferentes técnicas, diferentes formas. Lo importante del lifting facial es ver la edad del paciente, el tipo de piel, porque hay algunas pieles que no tienen una calidad buena como para hacer mucho estiramiento o vamos a decir, muchas maniobras de estiramiento, porque entonces puede dejar una cicatriz muy visible Sí. que el paciente entonces no le guste. Porque algo que sí yo le digo al paciente es que no hay cirugía sin cicatriz. Todas las cirugías implican una cicatriz. Que dependiendo de la técnica que utilicemos para el lifting, podemos disimular esa cicatriz haciéndola aquí detrás de la oreja, Sí. o bien cerca de aquí de la línea de implantación del pabellón auricular, o aquí en la parte frontal. Sí, inclusive hay pacientes que es casi imperceptible. Pero la cicatrización varía de paciente en paciente. Entonces hay algunos pacientes que igual, si uno sabe que ameritan un estiramiento de tejido muy importante, uno siempre hace esa salvedad, como que Sí. para poder lograr el resultado que espera, sí tenemos que estirar bastante y eso puede dejar cierta cicatriz y por lo regular el paciente prefiere eso, a verse la piel como está. Sí. Otra parte que incluimos en el mismo lifting facial es la cervicoplastía, porque no solamente es reponer la parte de la mejilla que cae, sino también aquí en el cuello. Yo le iba a preguntar si en el lifting facial iba el cuello, porque cuando veo el antes y el después, yo no veo la cara solamente, yo veo ese cuello. Por lo de regular niña. se puede hacer. Sí. Sin embargo, como nosotros lo que practicamos es cirugía dermatológica, que es una cirugía que se limita a la piel, hay que saber escoger los pacientes. Hay pacientes que podemos hacerlo, pero hay otros pacientes que si quizás, como te explicaba anteriormente, la movilización del tejido es mucha, amerita internamiento y un cuidado un poquito más estrecho, entonces Sí. puede que ese paciente sea candidato para otro profesional de salud, por ejemplo, un cirujano plástico. Un cirujano plástico, por sí, ejemplo. sí. Porque es lo que digo, al César lo que es del César y cada quien se arropa hasta donde la sábana le llegue. Si bien es cierto, nosotros tenemos el entrenamiento adecuado para hacer este tipo de procedimientos, hay pacientes que sí son candidatos y hay otros que entonces lo mejor es derivarlo si es un procedimiento un poquito más laborioso. Sí. Entonces, allá nosotros sí podemos hacer combinación de ambas cosas, tanto de la parte facial como del cuello, pero siempre que sea así, siempre que permita que sea un procedimiento ambulatorio. Ok, eso justo le iba a preguntar, que cuál es primero el protocolo de edad y cuáles son las condiciones que tiene que reunir una persona para poderse hacer el lifting facial. Porque ahorita nos ponemos creativos y tiene una fila de todas las edades en la puerta. La tenemos. Quiero hacer esa salvedad, o sea, ya en el instituto la tenemos. Pero por lo regular, el paciente que busca un lifting facial oscila entre los 55 y 65 años. Esa es como la edad promedio. Lo ideal es que ese paciente goce de una buena salud, porque las comorbilidades pueden complicar bastante el resultado y hasta el mismo transquirúrgico, tanto el resultado de la cirugía como el mismo procedimiento. Entonces, nosotros cuando evaluamos el paciente, le hacemos una historia clínica bien detallada de si sufre de algo, si no sufre de algo, si toma algún tipo de medicación, si no la toma. Enviamos a hacer una evaluación cardiovascular porque el paciente siempre te dice que es sano, que no sufre de nada, que no toma nada, pero esos son los riesgos que, aunque esto sea una cirugía estética y ambulatoria, no podemos tomar. Entonces, si se evalúa el paciente de forma generalizada y se determina que el paciente no tiene ninguna contraindicación per se para la cirugía, pues entonces es candidato. ¿Cuándo deja de ser candidato? Ya sea que una de esas comorbilidades impida que el procedimiento se pueda hacer correctamente. Por ejemplo, un paciente diabético que esté
desestabilizado con una glicemia elevada, o un paciente hipertenso que también esté descontrolado, un paciente con algún tipo de coagulopatía. Eso le iba a preguntar, la coagulopatía. No, exacto, no es que cicatrizan haciendo queloide, me imagino que tampoco sería candidato. No es una contraindicación, pero uno tiene un poquito algunas medidas puntuales para ese paciente. Y si es un paciente con historia de queloides muy aparatoso, pues uno se lo deja saber al paciente, el mismo paciente decide no hacérselo por el mismo riesgo de que puedan suceder. Exacto. Y ya en cuanto a la edad, como hablábamos, una edad muy avanzada, que uno sepa que no se va a beneficiar tanto, porque ya es mucha piel, y entonces si es tanta piel, no va a obtener el resultado que quiera. Y también por la misma edad, la edad, aunque yo no tenga una comorbilidad de base, como la hipertensión o la glicemia, ya una edad avanzada sigue siendo una comorbilidad. Sí. Entonces, yo diría que así, que el rango de edad que sea entre 55 y 65, hemos tenido de 70 y 75, pero que gozan de una buena salud. Sí. Y básicamente eso. Si tuvieras que pensar en el tipo de piel que me lo mencionó ahorita, ¿cuál sería el tipo de piel que diera más dificultad para el lifting facial? Porque tenemos una que es bien finita. Me imagino que esa al contrario, como tiene buena laxitud, se estira bastante. Es la que es como más gruesita, que a la que se le dificulta, te aseguro, ponerle las inyecciones. Sí, una piel gruesa o una piel también que esté fotodañada. O sea, dañada por el sol. Una piel que esté muy manchada, que tenga muchas manchas del sol, o sea, léntigos solares, que tenga inclusive hasta queratosis actínica. Son pacientes que el resultado no va a ser el óptimo, porque la piel que yo estoy movilizando es una piel que no está en buena condición. Sí. Entonces, ese tipo de pacientes sí también uno tiene... A veces si nos llega, inclusive como que lo tratamos primero. Decimos, vamos a mejorar un poquito la calidad de tu piel y luego hacemos la intervención quirúrgica. Sí. Doctora, y me mencionó varias veces que es ambulatorio. Sí. En el proceso de que es ambulatorio, ¿cómo sería? Porque me imagino que sí tiene que haber una anestesia. Entonces, ¿cuál sería? Que ese es el miedo que tenemos todos. ¿Qué tipo de anestesia es un procedimiento ambulatorio? Sí. No utilizamos una anestesia general, o sea, el paciente no queda dormido por completo. Se utiliza una anestesia local. Yo le digo al paciente, la anestesia local es la lidocaína, la misma que utilizamos para los procedimientos dentales. Sí. Y se hace una sedación ligera dentro del quirófano, por lo que el paciente está como somnoliento, medio dormido, pero él escucha y está alerta. Si tú le dices, fulano, abre los ojos, lo abre, mueve la cara. O sea, él está alerta hasta cierto punto. Entonces, ese es el tipo de sedación que usamos, no es una sedación completa. Ya luego el paciente se va a la casa con las medidas del lugar, con los cuidados necesarios. Uno, por lo regular, en el consentimiento detalla todo para que el paciente sepa cuáles son esas cosas que puede y no puede hacer. Sí. Siempre le pedimos que vaya acompañado, porque si tú te acabas de operar, tú necesitas esa ayuda, ese soporte. Y también, por lo regular, también lo vemos al siguiente día, en la misma consulta, para ver cómo amaneció, que todo estuvo bien. Gracias a Dios nosotros no puedo decir que hemos tenido muchas complicaciones con esos procedimientos ambulatorios. Y si han sucedido, a veces son ese tipo de pacientes, como yo decía al principio, que tú dices como que... el paciente problema. Sí, que tú dices como red flag. Exacto, y a veces tú, por la bondad de tu corazón, dices, está bien, lo voy a operar, y después tú dices, no debí de hacerlo. Gracias a Dios son la minoría, pero están, o sea, hay algunos pacientes que puede ser o que no sigan las instrucciones del lugar en cuanto al cuidado posquirúrgico, que tengan alguna complicación que no sea necesariamente vinculada a la cirugía, pero a raíz de la cirugía, como hemos tenido pacientes con reacciones medicamentosas, tú le haces una buena historia clínica y le dices, ¿usted es alérgico a algún medicamento? No, pero entonces tú le pones los antibióticos y llega al otro día colorado, que hizo una reacción al medicamento. Entonces no es una complicación de la cirugía per se, pero es a raíz del procedimiento, porque tú tuviste que darle los antibióticos. Entonces son cosas que uno no desea que sucedan, que afortunadamente no suceden tanto, pero que pueden pasar, y lo importante es que damos el seguimiento estricto del paciente. Sí. ¿Y la recuperación cómo sería del paciente luego del procedimiento? El paciente necesita utilizar una faja cervical para crear compresión, porque algo que sí sucede es que se edematiza mucho. También recomendamos masajes de drenaje, porque ese mismo líquido se queda ahí acumulado. Y podemos también auxiliarnos de cierta aparatología que ayude con el proceso inflamatorio, como el ultrasonido o la radiofrecuencia. Entonces, si el paciente se va a hacer un lifting facial, yo le digo, prográmate mínimo para 6 semanas. 6 semanas para tú llevar ese seguimiento estricto, de 6 a 8 semanas.
de que tú tienes que venir por lo menos la primera semana un día sí, un día no, luego entonces semanal, tienes que usar tu faja cervical todo el tiempo, tienes que darte los masajes, tienes que hacerte la aparatología en caso de que sea necesaria. Ya luego de esas 8 semanas o 2 meses que el paciente puede dejar de utilizar todo el tiempo la faja, sí. Puede que intermitentemente sienta cierta inflamación, porque la inflamación puede durar hasta 6 o 8 meses después de la cirugía y es normal, sí. Pero ya el paciente ve los resultados y se siente bien y se puede reintegrar completamente a su rutina diaria. Entiendo. Y entonces la recuperación final sería ya después de las 6 semanas, ya se integra. Sí, bueno, el paciente se puede reintegrar a sus labores hasta la semana. Lo que pasa es que a veces el mismo paciente tiene el estigma de que si anda con eso, entonces todo el mundo sabe que se lo puso. Sí, totalmente. Y yo le digo, mira, para tu paz y tranquilidad, coge vacaciones, porque eso va a permitir que ese seguimiento postquirúrgico sea como debe de ser y que tú no estés preocupado por esa parte, sino que te enfoques solamente en la parte de la cirugía. Doctora, respóndame de verdad, ¿quiénes están buscando mal procedimiento, los hombres o las mujeres? Dígame la verdad. Mira, es una combinación. Las mujeres definitivamente son las que más buscan el tema del lifting facial y también del cuello, pero hemos tenido un apogeo importante en los hombres para la blefaroplastía, que es la cirugía de párpados. Sí, hemos tenido muchos pacientes masculinos en el departamento interesados en la blefaroplastía con resultados buenísimos. Sí. Porque eso te refresca la mirada y a diferencia de lo que mucha gente piensa que si se hace una blefaroplastía eso le va a feminizar los ojos, sí. Al contrario, cuando se ven con esa mirada despierta, te dicen, doctora, yo me siento un muchachito, me quité 20 años de encima. Totalmente. Con ese poquitito de piel y esas bolsas de más, sí. Esas bolsas grasas que estaban ahí, hace un cambio de cielo a la tierra. Entonces, no tenemos tanto pacientes con lifting masculinos, la verdad es que no, pero para blefaro sí. Sí. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas para dar sus contactos, porque yo sé que va una filita de aquí. Bueno, pues estamos en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogar Díaz, a la orden en el Departamento de Cirugía Dermatológica. Me pueden buscar allá, la doctora Lee. Y nada, los vamos a esperar en filita. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un placer. Se me quedaron muchísimas otras preguntas. Sí, no, ese tema es porque siempre tema tiene varias. Es bastante largo, pero espero que se repita la visita claro pronto sí. Para seguir con mi interrogatorio. Claro que sí. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por haber venido. Esto ha sido todo por hoy. En su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.